Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Santos en el Claustro, en el que entre mi hermana Margarita y yo vamos desgranando la vida de santos y santas que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos. Nos hemos acercado en nuestros programas al occidente y al oriente cristianos. Hoy vamos a hacerlo mirando al oriente, a un santo católico maronita del siglo XIX, San Charbel Magluf. Su nombre a veces lo pronunciamos como Charbel, aunque en su origen es propiamente Charbel, como lo llaman los libaneses. San Charbel Magluf es el gran santo de la Iglesia Católica Maronita del Líbano en el siglo XIX. Goza de una inmensa devoción en aquellas tierras y a día de hoy en todo el mundo. Fue monje y ermitaño y es querido no solo por los católicos, sino también por los ortodoxos e incluso por no cristianos, principalmente musulmanes, pues todos reconocen en él una santidad indiscutible y recurren a su intercesión solicitando ser atendidos en los favores que piden. Los maronitas son un destacado grupo de cristianos católicos orientales, principalmente del Líbano, aunque a día de hoy se encuentran presentes en muy diversos territorios del mundo debido a la diáspora libanesa. Deben su nombre a San Marón, un gran defensor de la fe católica y monje cuya estela siguieron muchos discípulos. San Marón vivió en el siglo IV en las cercanías de Antioquía de Turquía y allí hizo amistad con padres de la Iglesia como San Basilio y San Juan Crisóstomo. De joven dejó su familia y sus bienes y marchó a las montañas para vivir en soledad, dedicado a la oración y el trabajo. La providencia divina quiso valerse de él como taumaturgo, sobre todo curando enfermedades del cuerpo y del espíritu, y pronto se extendió la fama de sus milagros hasta tierras lejanas. San Marón atrajo numerosos discípulos que quisieron abrazar la vida monástica con él. Murió en 410 y dejó tras de sí una comunidad de monjes que fue creciendo con el tiempo y que sobresalió por la defensa de la fe verdadera frente a las herejías cristológicas que se desarrollaron en Oriente. Hay que mencionar a los 350 discípulos de San Marón, que son recordados como los 350 discípulos mártires de San Marón, asesinados en 517 por los monofisitas, quienes sostenían que en Jesucristo, los monofisitas, la naturaleza humana ha quedado absorbida por la naturaleza divina, mientras que la fe católica ortodoxa, la de estos mártires, afirma que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y en él, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Logos o Verbo, el Hijo de Dios, ambas naturalezas, divina y humana, están unidas y son distintas, pero entre ellas no hay división, ni mezcla, ni confusión. Así lo afirmamos católicos y ortodoxos. La familia maronita creció y el nombre de maronitas se extendió aplicándose a todos los cristianos que siguieron la orientación religiosa de San Marón y sus discípulos en el Patriarcado de Antioquía. A consecuencia de la invasión musulmana del siglo VII, los maronitas escaparon de los musulmanes y se refugiaron en los montes y en los valles del Líbano, donde formaron la iglesia maronita bajo el liderazgo del monje San Juan Marón, reconocido como el primer patriarca maronita de Antioquía y de todo el Oriente, distinto del primer San Marón que hemos visto. La iglesia maronita, a lo largo de los siglos, experimentó muchas pruebas y persecuciones venidas sobre todo del poder islámico, con ejemplos impresionantes de fidelidad y santidad entre los monjes y entre los fieles. En 1098 tuvo lugar la primera cruzada, y las buenas relaciones con los cruzados venidos de Occidente facilitaron la vinculación de los maronitas con los papas de Roma. Más tarde, en 1584, se fundó el Colegio Maronita en Roma para monjes estudiantes de teología, y en 1736 se convocó el Sínodo del Monte Líbano, en el que se codificaron los usos, costumbres y reglas maronitas, y el Papa Benedicto XIV dio su aprobación en 1741. Por tanto, la Iglesia maronita, en comunión con la Iglesia de Roma, hereda las tradiciones de las primitivas comunidades cristianas de Jerusalén y Antioquía, y entre sus grandes santos más recientes de nuestro tiempo brillan San Charbel, Santa Rafka y San Nimatullah al-Jardini. Charbel o Charbel Magluf nació en Becacafra el 8 de mayo de 1828.
Pekakafra es una pequeña aldea en las montañas, la más alta del Líbano y del Oriente Medio, situada a 1560 metros de altura sobre el nivel del mar, en el distrito de Bishari, en el norte del país. En sus alrededores se encuentran los antiguos cedros del Líbano, a los que los libaneses denominan cedros de Dios. El cedro es el árbol más emblemático y símbolo nacional del Líbano, así aparece en la bandera nacional libanesa, y ya lo reflejaba desde tiempos antiguos la Sagrada Biblia. Charbel recibió el sacramento del bautismo el 16 de agosto de 1828 con el nombre de Yusef Antum Makhlouf, José Antonio Makhlouf. Era el quinto hijo de una familia pobre, pero respetada por sus vecinos y muy devota desde el punto de vista religioso. Los padres se llamaban Antonio Zarur Makhlouf y Brígida Chidiak. Tenía dos hermanos, Hanna y Beshara, y dos hermanas, Kun y Barde, todos mayores que él. El padre falleció el 8 de agosto de 1831 cuando regresaba de su servicio militar en el ejército turco, ya que el Líbano pertenecía entonces al Imperio Otomano. José Yusef, el futuro San Charbel, asistió a la escuela de su pueblo o aldea y recibió las enseñanzas de catequesis del párroco, además de aprender el árabe y el siríaco, que son las lenguas empleadas para la liturgia maronita. El siríaco, dialecto del arameo, es decir, la lengua que usó habitualmente Jesucristo y que fue como una koiné semítica antiguamente en el mundo oriental, el siríaco, dialecto del arameo, se usa sobre todo para los momentos más solemnes, como las palabras de la consagración, y el árabe se utiliza básicamente para el resto de la celebración eucarística. El uso del siríaco proviene de la procedencia antioquena de la Iglesia maronita. Así el niño José era capaz ya a los 10 años de leer el siríaco sin error, cantar en el oficio divino y servir a la Iglesia conforme al modelo monástico maronita. Se sabe que era muy piadoso y que sus vecinos le llamaban con frecuencia el santo. Ejerciendo funciones de pastor mientras conducía el pequeño rebaño que atendía a los campos de pasto, se adentraba en una gruta y allí se entregaba una profunda oración delante de una imagen de la Santísima Virgen María. Así esta gruta fue su primer eremitorio. La vocación monástica que advertía en su corazón le llevaría a ingresar como postulante en 1851, con 23 años de edad, en el monasterio de Nuestra Señora de Maifuk, en la parte montañosa del distrito de Jebeil, la antigua Biblos, que había sido la sede patriarcal maronita entre los siglos XII y XV. Pasados 8 días de prueba, fue aceptado como novicio, se le dio el hábito, tomó el nombre de Charbel en honor de un mártir de la iglesia de Antioquía del siglo II y comenzó su primer periodo de formación en el noviciado. Sus familiares no acogieron de buen grado su decisión y se presentaron allí, algunos de ellos a los pocos días, en concreto su propia madre y su tío Tanios, a quien ayudaba en las labores del campo. El tío se mostró muy airado, le achacó que como monje desatendería a su madre y a sus necesidades, y le conminaba diciendo que agradaría más a Dios si regresaba a casa, se ocupaba de ella y seguía trabajando con él, ya que eran verdaderos pobres de Dios. Brígida, su madre, sin embargo, aceptó con resignación cristiana que su hijo se hiciera monje, al conversar con él y verlo tan convencido. Aceptó que era la voluntad de Dios. Sería la última vez en que madre e hijo se vieran abiertamente y se abrazasen en la vida terrena. El noviciado constaba de 2 años de formación, el primero de los cuales lo realizó en el monasterio de Maifuk, en el que había entrado. El joven novicio fue aprendiendo de los monjes, de la comunidad y de su maestro el cultivo de la oración y del silencio, la obediencia y la vida fraterna con espíritu alegre. Como sus compañeros de noviciado, le tocó emplearse en trabajos domésticos como lavar ropa, coser hábitos, elaborar pan. Asistía al canto del oficio divino 7 veces al día y se levantaba a medianoche para las alabanzas nocturnas o maitines, conforme a la regla observada por los monjes maronitas. Y en muchas ocasiones era probado como todos en su paciencia y en su humildad ante adversidades e incluso a veces con un trato duro. Para el segundo año de noviciado fue enviado al monasterio de San Marón de Anaya en 1852, situado también en la zona montañosa del distrito de Jebeil. Se encuentra a unos 1200 metros de altitud, a unos 42 kilómetros al norte de Beirut.
Anaya sería el cenobio donde pasaría la mayor parte de su vida y desde el que se retiraría como ermitaño a sus alrededores, bajo la obediencia de su abad y la dependencia de su comunidad en la última etapa de su vida. El monasterio de Anaya llevaba un camino de unas 2 horas de duración. Llegar hasta él, se cuenta que en el recorrido el novicio Charbel iba contemplando los paisajes de prados, colinas y robles, e iba admirando la hermosura de la creación como obra amorosa de Dios, la belleza suprema. Y al divisar el monasterio de Anaya, vio una de las colinas más altas a 1300 metros de altitud, donde años más tarde se retiraría como ermitaño. La formación aquí proseguía muchos elementos la recibida en Maifuk, pero con una exigencia aún mayor. Se dice que se esforzaba por hacer más incluso de lo que le encomendaban y se apresuraba a terminar sus deberes para ayudar a sus compañeros. Era modélico en la obediencia y en la observancia del silencio, si bien esto le hacía algo más complejo, se le hacía más complejo porque la vida comunitaria era más intensa, pero desde su llegada se limitó a responder brevemente cuando se le preguntaba algo y cuando se le reprendía por algo de lo que no era responsable, aceptaba humildemente diciendo «Perdóneme por Cristo», como si realmente hubiera fallado. Era ejemplar sobrellevando las humillaciones y en la vida de caridad fraterna. Vamos a hacer una pausa musical para escuchar a la monja maronita libanesa Sor Marie Queiroz cantando un canto del Aleluya. Tras escuchar el bello canto maronita de esta monja libanesa famosa, Sor Marie Queiroz, continuamos con el relato de la vida de Sant Charbel. Al término del 2º año de noviciado, pasado en Anaya, llegaba el momento para la votación del candidato a profesar los votos monásticos. La comunidad de Anaya, presidida por su abad, el padre Antonio Elbani, procedió al voto secreto. El voto se depositaba en uno de los gorros de los novicios, llamado chali, y era así: una semilla de trigo en caso favorable o una de cebada si era negativo. Para Charbel todas las semillas fueron de trigo, lo cual significó la aprobación unánime por parte de la comunidad de Anaya. Hizo la profesión de sus votos en consecuencia como monje de la orden libanesa maronita el 1 de noviembre de 1853 con 25 años de edad, observando la denominada regla de San Antonio. Como regla monástica realmente es muy posterior a San Antonio Abad, pues él no redactó ningún código monacal como tal, pero es cierto que se fundamenta en gran parte en textos de sus cartas y sobre todo en la vida de Antonio, escrita por San Atanasio, y se arraiga en la antiquísima tradición del monacato antoniano, en el cual se inserta y se quiere insertar de lleno el monacato maronita. Como expone Antoine Mocbel, investigador de la llamada regla de San Antonio, esta es como un extracto de la vida elaborada por San Atanasio y como un resumen de todas las virtudes del santo: oración asidua e ininterrumpida, grandes ayunos y abstinencias, profunda humildad, amor al prójimo y trabajo manual para ganarse el propio sustento, la comunidad y auxiliar a los necesitados. Propiamente, la regla, redactada por un monje muy posterior a San Antonio Abad, está en su origen destinada a ermitaños que viven con enorme pobreza en celdas separadas y que no tienen en común nada más que el rezo del oficio divino para el que se reúnen en la iglesia. Pero como señala el mismo Antoine Mocbel, hay normas que no se aplican a un régimen eremítico, sobre todo porque reflejan una obediencia de tipo más cenobítico. Contiene 57 normas breves a modo de sentencias, comienza presentándose a sí misma como reglas y preceptos dictados por San Antonio a sus hijos monjes en el monasterio de Naklun cuando estos se lo pidieron en la paz del Señor. Como orden, la orden libanesa maronita se constituyó canónicamente en 1695, aunque sobre fundamentos que nacen en San Marón. En época de San Charbel ya se profesaban en ella los votos de pobreza, obediencia y castidad. Y dentro del rito de la profesión, un signo muy importante era el cambio del hábito de novicio por el de monje profeso, impuesto por el abad. Puede llamar la atención la severidad de Charbel por entonces hacia su madre, quien fue a visitarle a raíz de la profesión de los votos. Él la saludó a través de una enorme ventana, por la cual podían hablar, pero no se veían ni había contacto físico.
Su madre Brígida, que como madre le pidió sollozando: «¿Me niegas el gusto de verte y abrazarte, hijo?», él contestó: «Si Dios quiere, nos reencontraremos en el cielo». Ella una vez más se retiró resignada, aceptándolo como el camino que Dios había escogido para su hijo. Nos choca sin duda esta actitud del hijo, pero refleja hasta qué punto vivía su renuncia en la tierra y aspiraba a la dicha eterna para él y para sus familiares. Prosiguió su formación de cara a recibir la ordenación sacerdotal, cursando los estudios de teología en el monasterio de los santos Cipriano y Justina en Cfifán, entre los años 1853 y 59. Este cenobio maronita, de orígenes ya del siglo XI e incluso con elementos paleocristianos, se halla en Batrum, al norte del Líbano. Está a unos 450 metros de altitud. En él se encuentran actualmente las sepulturas de San Nematala al-Jardini, que vivió entre 1808 y 1858, y del beato Esteban Nemé, que vivió entre 1889 y 1938, dos importantes santos maronitas también de época contemporánea. San Nematala al-Jardini, su nombre significa gracia de Dios y al-Jardín es el apellido, fue canonizado por San Juan Pablo II en 2004 y fue profesor y maestro espiritual de San Charbel y de sus otros compañeros monjes en formación. Sobresalió por su devoción a Jesucristo, a la Eucaristía, a la Santísima Virgen María y su vida de oración y penitencia. San Charbel recibió la ordenación sacerdotal el 23 de julio de 1859. Permaneció como monje cenobita en la comunidad del monasterio de Anaya durante 16 años, de 1859 al 75, empleado en la oración comunitaria y personal y las labores agrícolas junto con sus hermanos. Seguía destacando por su obediencia ejemplar en los mandatos de sus superiores y la observancia de la regla, a la par que desarrollaba una vida de sacrificio y austeridad muy notables. Pero en su corazón ardía el deseo de entregarse a una vida más solitaria como ermitaño o eremita, no obstante vinculado a su comunidad de Anaya. Por eso pidió poder retirarse al eremitorio de los santos Pedro y Pablo, situado en una colina cercana, y finalmente el abad aceptó su solicitud a raíz de comprobar él mismo el milagro de la lámpara, que consistió en que en una noche San Charbel pidió a un trabajador del monasterio que llenara la lámpara de aceite que él estaba usando, y si bien el empleado la llenó de agua en lugar de aceite, la lámpara dio luz de costumbre y permaneció encendida toda la noche. El 15 de febrero de 1875, el piadoso monje Charbel marchó al eremitorio y comenzó su vida solitaria, que se extendería los 23 últimos años de su vida. El abad dio una regla de 13 normas a San Charbel para su vida eremítica, que a veces se ha llamado regla de los 13 nudos. La primera advierte que el monje que desea vivir como ermitaño no lo hará por iniciativa propia, sino que deberá ser autorizado por el superior general de la orden. Y la segunda le avisa que sepa bien que no se aísla para esquivar las reglas de vida común del monasterio, sino para hacerse más virtuoso, a saber, ha de mortificarse y poner en los ejercicios espirituales más fervor que en el monasterio. Se aplicará a todo trabajo espiritual y temporal que no entorpezca el silencio y la compunción del corazón. La tercera establece que los ermitaños, en las actividades colectivas como la celebración de la misa y el trabajo manual común, seguirán el orden dispuesto por la autoridad. Con respecto a las disciplinas individuales, como el ayuno, las vigilias y oraciones, se dejan a la iniciativa y a la prudencia del ermitaño. Sin embargo, es más seguro para él obrar bajo la dirección de un padre espiritual, dicen así las reglas. Otras disposiciones apuntan hacia la guarda de la soledad y el silencio, pero sin olvidar jamás el trato caritativo con los hermanos que pudieran encontrarse con el ermitaño. La sexta regla explica: un ermitaño, como lo dice su propia etimología, es aquel que vive aislado en su celda, velando sobre sus sentidos y pensamientos, que no salga sino por necesidad, que no tenga amistad alguna fuera de las de sus cohermanos, que también esta amistad sea sobria de palabras, ya que la abundancia de palabras, aunque útiles, turba la serenidad de la oración. Con relación al régimen alimenticio, se regula la abstinencia perpetua de carne y una gran sobriedad, pero siempre bajo la guía de un padre o anciano espiritual. La última norma ordena que si uno no realiza progresos en la vida eremítica, sino que se abandona a la pereza o a vanidades, que vuelva al monasterio si el superior lo cree oportuno.
La jornada de San Charbel en estos años finales de su vida, conforme a estas 13 reglas, se repartía entre la oración y la contemplación, así como el trabajo manual en los campos y viñedos, con una entrega absoluta a Dios y desasimiento de las cosas del mundo. Permanecía estable en el eremitorio, salvo porque sus superiores le requirieran salir de él por algún motivo, como curar a los enfermos. De hecho, su fama creció por los milagros que obraba para sanar las enfermedades físicas, así como por los exorcismos expulsando a los demonios y también la capacidad de alejar plagas de langostas y animales temidos como las víboras. Además, algunas mujeres pudieron concebir hijos gracias a su oración. Continuó brillando por su devoción eucarística, con un espíritu profundo de adoración y de contemplación día y noche. Se le llamaba el santo embriagado de Dios. El tiempo dedicado al sueño era bastante escaso y dedicaba horas para prepararse adecuadamente a la celebración de la Santa Misa o Divina Liturgia, como se denomina en Oriente a la Santa Misa, y entregándose a la adoración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Vivió en pobreza, silencio, obediencia, ayuno y abstinencia. El 16 de diciembre de 1898, mientras celebraba la Santa Misa o Divina Liturgia, sufrió un infarto cerebral y soportó 8 días de terrible dolor, en calma, en silencio y en oración. Repetía una y otra vez: Padre de la verdad, he aquí tu Hijo, el sacrificio en el que tú te complaces, acepta a aquel que murió por mí. Son palabras de la Divina no podía determinar ya la Divina Liturgia y recitaba estas palabras como oración. Murió en la Nochebuena de 1898. Repetía también los santos nombres de Jesús, María y José y los santos Pedro y Pablo. Y tras su muerte fue enterrado en el monasterio en un día muy frío y de nieve. Tan solo unos pocos monjes pudieron asistir. El padre Antonio Abad de Anaya anotó su muerte, resaltando que realmente había sido un hombre de vida santa, que dice que su obediencia era angelical y no humana. Resulta curioso observar que 23 años de su vida los vivió como seglar, otros 23 como monje cenobita y los últimos 23 como ermitaño. San Charbel Magluf gozó de fama de santidad en vida y después de su muerte, y ésta ha ido creciendo con el tiempo, en el Líbano y en todo el mundo. Nada más morir y en los días siguientes la gente comenzó a decir que se veían luces alrededor de su sepultura. Cuando abrieron su tumba, las autoridades maronitas, el cuerpo pareció incorrupto y supuraba sudor y sangre. El patriarca maronita permitió que el cuerpo fuera trasladado a un ataúd especial. La afluencia de peregrinos a venerar sus restos y pedir su intercesión fue en aumento, y eran muchas las curaciones físicas y favores espirituales que se recibían. La causa de beatificación llegó a Roma ante el Papa Pío XI el 12 de diciembre de 1925 y hubo que cambiar mientras tanto varias veces el ataúd y la tumba de San Charbel por el flujo de sudor y sangre de su cuerpo. El 24 de julio de 1927 se pasó a una tercera tumba y en 1950 se abrió esta en presencia de médicos y otros miembros que testificaron los hechos realmente sorprendentes y maravillosos. Uno de los aspectos más llamativos es que San Charbel no solo es tenido por santo entre maronitas y otros católicos, sino también por ortodoxos y otras comunidades cristianas e incluso de otras religiones, como los musulmanes, como hemos dicho. El 2 de abril de 1954, el venerable Papa Pío XII aprobó el decreto de virtudes heroicas del padre Charbel y fue declarado venerable. En 1965, el 5 de diciembre, el Papa Pablo VI lo beatificó en la clausura del Concilio Vaticano II y él mismo lo canonizó el 9 de octubre de 1977 en la Basílica de San Pedro del Vaticano. El Papa León XIV, el 1 de diciembre de 2025, visitó su sepulcro, resaltando los aspectos espirituales de esta gran figura y que a los otros papas anteriores a él les habría gustado visitarlo. Hasta nuestros días se contabilizan más de 33.000 milagros de curaciones en los registros del monasterio de San Marón de Anaya, a los cuales hay que sumar incontables milagros y favores en el Líbano y otros países que no figuran en estos registros. También muchas conversiones se deben a él, a la fe cristiana católica por su intercesión. El número de peregrinos al monasterio de Anaya se cifra
en nada menos que unos 4,5 millones al año de personas. Queridos amigos y oyentes de Radio María, encomendémonos a la gran figura de San Charbel Magluf, pidiendo por el Próximo Oriente cristiano y por toda la humanidad. Que Dios les bendiga. Pueden escuchar el programa de nuevo en el podcast, como saben, y si lo desean escribir a santosenelclaustro@radiomaria.es. Que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.